Mateo 28, 19. No hace un momento conmigo allí y bueno, antes de leerlo, déjeme decirle, hay una gran problemática con este problema del bautismo. Y se me acercó un hermano y me dijo, pastor, ¿en qué nombre tenemos que bautizar? Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se me acercó un hermano pastor se me acercó y me dijo que ese bautizo no es válido, que el único bautizo válido es en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted me dé su opinión porque en realidad me siento mal y no sé si tengo que volverme a bautizar. Bueno, yo le contesté al hermano y le dije, mire hermano, si a usted lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ese bautizo es válido, no hay ningún problema con él. Ya usted quedó bautizado desde el primer momento que lo bautizaron. Ahora, eh, la persona que bautiza en el nombre de Jesús, pues tampoco tiene problema. El problema aquí está cuando nosotros usamos la palabra de Dios para tirarle al otro hermano, sin saber nosotros lo que estamos haciendo o el significado de Mateo 28, 19, cuando Dios o Jesús le dijo allí a los discípulos, antes de mandarlo allí en la gran comisión, como se le dice a este pasaje, de que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como no se sabe qué fue lo que quiso decir Jesús, y déjeme corregir, como muchos no saben lo que Dios o Jesús le quiso dar a entender a los apóstoles con este pasaje de Mateo 28, 19, pues entonces es que ellos asumen que el único bautizo válido es en el nombre de Jesús. Y entonces le viran la espalda a los hermanos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto es un error. Y bueno, con este estudio vamos a aclarar esta pregunta, pero a la misma vez usted va a saber cómo es que usted de ahora en adelante se va a poder dirigir a la hora de usted bautizar a los nuevos convertidos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Y vamos a enfocarnos primeramente aquí en Mateo 28, 19 y después de ahí en adelante vamos a ir desarrollando el tema para que usted vaya entendiendo dónde está el problema entre estos dos grupos que el uno le echa al otro y el otro al otro. Bueno, escuche aquí. Le dice Jesús a sus discípulos en Mateo 28, 19, volvemos a leerlo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, ¿cuál es el nombre del Hijo? Bueno, pues eso está fácil. Muchos dicen Jesús. Así mismo es. Ese es el nombre del Hijo, Jesús. Y del Padre. Muchos dirían Jehová. Bueno, escuche, pues como a veces le digo, un día vamos a estudiar esto del nombre de Jehová o el nombre de Dios. El nombre de Dios no es Jehová. Cuando buscamos en el idioma original, no aparece la palabra Jehová. Cuando usted se lee allí en Génesis 6:8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, cuando el que tradujo la Biblia a nuestro idioma, le puso allí la palabra Jehová. Pero cuando vamos al idioma original, vemos que esa palabra Jehová no existía. Vuelvo y repito, sino que lo que existían eran cuatro consonantes, las cuales son Y, H, W, H, que no se pueden pronunciar, no se podían pronunciar. Por eso fue que Elohim, escuche, Elohim le dice a Moisés, cuando Faraón te pregunte quién te envió, o más bien, Moisés fue el que le dijo al Señor, y cuando Faraón me pregunte a mí quién me envió, ¿quién le voy a decir yo que me mandó? ¿Qué nombre le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, pues entonces
Él le dijo, dile que yo soy el que soy, te envió. No le dijo su nombre, porque Dios no tiene nombre. ¿Y por qué Dios no quiso que su nombre se pudiera pronunciar? Para que no fuera profanado. Por eso fue que no le dijo nombre ninguno. Entonces, cuando se tenían que referir a Dios de Israel, se le conocía como Elohim, el único Dios verdadero. Y así se identificaba de todos aquellos dioses falsos. Y hablando y haciendo una diferencia entre estos dioses y Elohim, Pablo dice allí en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Escuche, no son dioses con la misma naturaleza que tiene Elohim, nuestro Señor. O sea que estamos comprobando aquí que el Padre no tiene nombre. Y el Espíritu Santo, pastor, ¿cuál es su nombre? Pues no tiene. Entonces, pastor, ¿qué hacemos ante esta situación? Bueno, pues no podemos usar el sentido común, porque por eso es que hay mucha confusión entre los hermanos. Está el hermano que lee allí Mateo 28:19, como acabamos de leer, y te dice, no, un momento, estas son palabras aquí dichas por Jesús. Pues esto es lo que vale. Tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto y aparte. Bueno, pero ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, con Jesús, que es el único que tiene nombre. ¿Cuántos entienden? Entonces, lo que no entienden muchos hermanos hoy, que se trancan en ese pasaje, es lo que Jesús le quiso dar a entender a los apóstoles en ese momento. Mira, vayan a todas las naciones bautizándolos en el nombre de Dios Trino. ¿Y quiénes componen a Dios Trino? Al único Dios verdadero, ¿quién lo compone? Pues estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, no. Tres personas conforman al único Dios verdadero. Pero ¿quién es el que tiene nombre? Jesús. Por eso fue que Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan, muévase un momento conmigo allí, búsquese el capítulo 5, el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y esto fue lo que Dios o Jesús le quiso dar a entender a sus discípulos, que Dios lo forma en estas tres personas, pero el único que tiene nombre es Jesús. Entonces, escuche, porque esta pregunta va a ser directa o esencial a la hora de usted entender este mensaje. ¿Bautizaron los discípulos o los apóstoles en el nombre del Padre o del Espíritu Santo? Pregunta fundamental a la hora de usted estudiar este tema. Usted no puede hacer, como ya le dije, como hacen muchos hermanos, y decir, no, yo bautizo en el nombre de estas tres personas porque eso fue lo que nos mandó a Jesús. Tú no puedes hacer como hacen los hermanos hoy en día. Como ya te dije, trancarse en ese pasaje y decir, no, aquí nada más que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los demás están mal. Para atacar a un grupo y decir que están en desobediencia. Y decir que si no los bautizan en el nombre de estas tres personas, pues no es válido. Mira, el maestro o pastor o hermano que diga esto no es un buen maestro. Es de eso que cogen un pasaje para hacer una doctrina, mas no saben interpretar las escrituras. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a enseñarle a estudiar e interpretar la Biblia. Escuche, volvemos a hacer la pregunta. ¿Bautizaron los discípulos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? O vamos a ponerlo como está ahí en Mateo 28:19. ¿Bautizaron los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Escuche,
Porque hoy en día están los dos grupos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y el problema con esto es que el que no cree como el otro lo condena y lo tita de falso maestro y que está loco. Bueno, vamos a ver, vamos a preguntarle a la Biblia. Recuérdese que el mejor intérprete de la Biblia es la propia Biblia. Eso de que yo creo o yo asumo, no, no, no. El sentido común no es amigo de la palabra de Dios. No. Usted puede usar el sentido común para otras cosas, pero no para interpretar la Biblia. Miren lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, querido hermano, ¿por qué Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Te pregunto yo. ¿Estaba Pedro cuando Jesús le dio las instrucciones a bautizar en el nombre de estas tres personas? Allí en Mateo 28, 18, discúlpame. ¿Estaba Pedro allí, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué en el primer discurso que tuvo Pedro allí el día de Pentecostés, por qué no les manda a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los manda a bautizarse en el nombre de Jesús? Porque Pedro captó la idea de Jesús, igual que nosotros lo hacemos con el pasaje de Juan donde dice que ellos tres son uno. Pero el único que tiene nombre es Jesús. Por eso es que ellos tres comprendieron el mensaje de Jesús, que lo que le quería dar a entender a ellos, pues tú vas a bautizar en el nombre de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quiénes componen a Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue lo que le dio a entender Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles. O sea, le estaba enseñando ya desde aquel entonces la Trinidad. Punto y aparte. Pedro captó la idea. Todos ellos captaron la idea de Jesús. Pero como ellos entendían que el único que tiene nombre es Jesús, por eso los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Porque el nombre de ese Dios trino es Jesús. Por eso es que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira, del que está en el cielo, del Padre, de los que están en la tierra y donde quiera que estén, el nombre de Jesús es que está por encima de todo. Aún la salvación. Mire, usted cree en Dios, usted tiene un gran problema. Hablando para la salvación, ¿no? Usted cree en Dios, está bien, crea en Dios, eso es bueno. Pero si usted piensa que usted va a obtener su salvación creyendo en Dios, usted no va a ser salvo nunca. Para salvarse, usted tiene que creer en Jesús. Jesús es el que salva. Y no solamente salva, sino que intercede. Por eso es que aquellos que usan a María o a todos estos ídolos, o vírgenes, o estampitas, cualquier cosa que usted quiera nombrar, para llegar a Dios, usted está equivocado. Porque dice la Biblia, allí en 2 de Timoteo 2:5, que el único mediador, intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pastores, si yo me bauticé en el nombre de los tres, ¿no fue válido? Ya te dije, claro que sí, porque iba incluido el nombre de Jesús, el nombre del Hijo. Mira, esto es como cuando la Biblia dice que Jesús es el único Dios. Judas 1:25 dice, y al único y sabio Dios, hablando de Jesucristo. Entonces, ¿el Padre no es Dios? No, tú estás en un gran problema. Claro que el Padre sí es Dios. Lo que pasa es que ya como está hablando de Jesús, igual que en Mateo 28:18, se está hablando de Jesús, pues entonces están incluidos el Padre y el Espíritu Santo, el Dios Trino, el único Dios verdadero que lo componen estas tres personas. ¿Entendiste? Otra escritura, Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces Jesús no es Dios. ¿Entendió?
los apóstoles nunca bautizaron en el nombre de las tres personas, sino solamente en el nombre de Jesús. Mira otro pasaje, Hechos 10:48. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. ¿Entendió? Todos los pasajes que usted busque, usted va a ver de que los apóstoles siempre bautizaron en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Señor. Ahora, si tú quieres hacerlo y tú crees de que los demás están mal, pues no eres condenado. Simplemente te quedaste niño, no creciste, no eres maduro, no estás listo para comer vianda, para tragarte o comerte lo que tienes que comer para que crezca, para que seas fuerte en la palabra del Señor. No, este mensaje no es para ti entonces. Sigue con la leche para que sigas siendo niño. Tú no quieres crecer, ese es tu problema. Eres salvo porque aceptaste al Señor como tu Salvador. Pero no vas a crecer, no vas a estar capacitado para enseñar a otro como Dios quiere que lo enseñe. Lo que estás haciendo es repitiendo lo que te enseñaron de una persona que tampoco sabe. Porque tú no le tomas el tiempo de estudiar por ti la palabra de Dios. Y ese es el error que tiene el 90% de los hermanos, aún pastores que se paran allí, tú los ves gritando y diciendo cuántas barbaridades, y entonces los hermanitos y hermanitas aplaudiendo, gloria a Dios, aleluya, pero ellos no saben ni lo que está pasando, ni lo que le están diciendo. Engrandecen al hombre, pero pisotean la palabra de Dios. Igual que lo están haciendo ellos, estos maestros que no conocen, no saben cómo interpretar la palabra de Dios. Conclusión, querido hermano, debemos bautizar en el nombre de Jesús como lo hicieron todos los apóstoles. Pero vuelvo y te repito, a la misma vez, tener en cuenta que no podemos criticar o condenar a los que no lo hacen, a los que lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que usted siempre tiene que estudiar la Biblia bajo todas estas reglas de interpretación que hemos hablado, para no caer en el mismo error que hay muchos hermanos hoy en día. Bueno, vamos a terminar aquí. Este ha sido el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Si quieres reunirte con nosotros y no tienes una congregación donde visitar y quieres crecer en la palabra del Señor, estudiando temas como estos, pues entonces estamos situados allí en el 1990 Southeast, carretera 42, Summerfield, Florida 34491. Y si quieres comunicarte con nosotros, el teléfono de nuestra congregación 352-693-5037. Si quieres visitarnos allí en la página de la página que tenemos, disculpa, allí en Facebook, puedes hacerlo bajo Iglesia Agua de Vida. O si quieres oír otros mensajes gratuitamente, puedes ir a YouTube y buscarnos allí bajo Pastor Lázaro González. Tenemos muchísimos mensajes ahí. Yo creo que hay más de 100 y pico mensajes donde te puedes deleitar con la palabra del Señor. Gracias y paz sean a tu vida. Y será hasta la próxima semana que traigamos otro poderoso mensaje de la palabra del Señor. Gracias y paz.